Ahí llegó. Dejemos a Tierra Santa. Ya llegó la imagen. Aquí está don Diego. Hágale Pues, pues. comenzamos entonces, padre. Vamos a ir hoy a un lugar donde sucedieron eventos muy importantes en la vida de Jesús, en su niñez y en su vida pública. Y lo recordamos en el Rosario, la presentación del niño Dios en el templo, la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo, y recordemos lo que contesta él cuando lo encuentran al tercer día. ¿Por qué me buscan? ¿No saben que tengo que estar en la casa de mi Padre? Y en su vida pública, Jesús purifica el templo y cita las Escrituras. Dice, mi casa será casa de oración. Ustedes la han hecho de ella una cueva de ladrones. En este templo, Jesús predicaba todos los días, nos cuenta San Lucas, y muchas parábolas y muchas enseñanzas fueron testigos del templo de la presencia de Jesús. Y ahí Jesús también, también anunció, ahí también estuvieron los apóstoles predicando claro, y también incluso San Pablo, que San Pablo llega al templo de Jerusalén a presentar sacrificios y es cuando es apresado y es llevado a Roma. magnífica la anotación, padre, porque yo lo que quiero resaltar es que el templo de Jerusalén hace parte viva de la historia de Jesús. Y por eso es que la ha escogido como parte importante para hablar de ella. Ujú. También, también profetizó su destrucción. Habían gente hablando de la belleza de las piedras y él les dice, vienen tiempos en que todo lo que ustedes están viendo será destruido, no quedará piedra sobre piedra. El templo de Jerusalén. Entonces quiero que hablemos un poco del templo de Jerusalén. Vamos a hablar de la historia del templo. Diego, vos cuando vos llegaste al templo de Jerusalén, pues vos llegaste primero a Haifa, dijiste, Sí, primero a Haifa, sí señor. y Después fuimos a Saxum para que Gloria se quedara en su retiro, en su convivencia. Y sí, después comenzamos el recorrido de Nazaret, Ain Karim, Belén. Después estuvimos en Jerusalén, visitamos el Santo Sepulcro, el templo ya lo hice yo de cuenta mía. Y ahorita le cuento entonces la experiencia que yo tuve. ok, dale pues, gracias. Quería contarles un poquito de historia para que nos ubiquemos de este templo. Cuando David tomó la, la ciudad de Jerusalén, no la destruyó, sino que la nombró capital del reino y destinó un terreno aledaño a la ciudad, 5 hectáreas de tierra que estaban sobre el monte Moriah. El monte Moriah tiene una importancia muy grande porque es en el monte Moriah donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y de este hecho aparece una promesa y una alianza con el pueblo, con Abraham. Esa promesa y esa alianza que hace Dios con Abraham está sobre su hijo Isaac. Y los israelitas, que son los descendientes de Isaac, son los herederos de esa alianza y esa promesa. Bien. Ujú. David destinó las 5 hectáreas, las aplanó, hizo los planos, dejó las líneas, los detalles, todo listo, pero no la construyó. La construyó Salomón, su hijo, en el año 960. El templo quedó construido. Yo les quiero contar un poquito del templo. El templo era una construcción, un edificio de 4 pisos, vamos a imaginárnoslo. Un edificio de 4 pisos en un área más o menos a una cancha de tenis. Entonces, las líneas blancas que limitan una cancha de tenis, esa era el área del Templo de Salomón. Un edificio de cuatro pisos, un gran salón dividido por una cortina pesada, recamada, bordada en hilos de oro, y esa cortina, bueno, démosle el nombre que es, se llamaba el velo del templo. Ese Ujú. velo del templo separaba el salón en dos partes. La primera, mucho más grande que la segunda, era la zona del sacrificio,
estaba el altar de sacrificio, los amenorá de 6 brazos, que son los candelabros de los judíos, y ahí en ese salón se hacían los sacrificios. Detrás del telón, en el espacio más pequeño, estaba el arca de la alianza. Las tablas que Dios escribió con su dedo. Y más aún, debajo de esa arca de la alianza, debajo del piso, coincidía con la piedra donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. El pueblo de Israel, los judíos, creían firmemente que en ese espacio, el Sanctus Sanctorum, el Santo de los Santos, donde solamente podría entrar el sumo sacerdote, así como Moisés iba solo al Sinaí a hablar con Dios, aquí también el sumo sacerdote era la única persona que podía entrar a hablar con Dios. Ellos creían firmemente que Dios habitaba y vivía en ese espacio. Por eso el templo para el pueblo judío era tan importante, porque era la comunicación de su Dios vivo en ese espacio. Y este es el templo. Este es el templo que hizo Salomón. A las medidas más o menos, una cancha de tenis. Este templo los acompañó por 400 años, hasta que Nabucodonosor los destruyó. Lo destruyó, se llevaron a los judíos en exilio para Babilonia, pero a su regreso a Babilonia lo volvieron a construir y los acompañó otros 400 años. Pero ya sin, sin el arca de la alianza. Claro, la alianza se ha perdido, pero ellos vuelven a colocar un arca de la alianza, porque en los últimos 400 años aparece de nuevo el arca de la alianza con las piedras rotas, pero están las piedras dentro del arca de la alianza. En esos 400 años pasa algo que hay que dejarlo constancia, y es que en el 200 los sirios tomaron a Jerusalén, tomaron el pueblo, no dejaban acercar al pueblo a rezar ni siquiera en la explanada del templo. Y por 25 años el pueblo de Israel le tocó rezar fuera de las 5 hectáreas, alejados de su templo. Pero sucedió algo que los llenó de ira y dolor. Y tanta fue la ira, tanto fue el dolor, que se sublevaron. Y a costa de muchas muertes israelitas, sacaron a los sirios del pueblo. Y la ira les alcanzó para sacarlos de Jerusalén. Tomaron Jerusalén, tomaron el templo y volvieron a tener el control de su templo y de su ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? Que los sirios organizaron una gran fiesta y en el altar de sacrificio sacrificaron animales impuros, sacrificaron cerdos. Toman esta rebelión, es conocida porque esta rebelión es la rebelión de los macabeos. Sí, sí. Y así siguen 100 años más tarde. Llega Pompeyo Magno, saquea la ciudad, incendia el templo y otra vez el pueblo de Israel se queda sin su templo. Herodes, en el año 37 a.C., se hace nombrar rey de Judea. El sumo sacerdote y los judíos no hacen levantamiento porque la promesa de Herodes era que les iba a construir un templo 3 veces más grande. Y después de ser nombrado rey, en el año 20 comienzan las construcciones. Herodes, fiel a su promesa, amplía la explanada del templo de 5 hectáreas a 15 hectáreas. Y como el terreno era ondulado, le tocó construir muros de contención alrededor para poder sostener ese inmenso talud. Entonces, él hizo unos muros de contención novedosos, porque mírenlos ahí, son paredes enfrentadas con un ancho de 4,50 a 6 metros, y estas paredes no las rellenó, sino que estas paredes las unió con arcos y creó unos pasadizos o unos pasajes, y estos pasadizos conducían a la explanada del templo. El templo, arriba, seguía el mismo diseño que el templo de Salomón, el salón grande del sacrificio, el Sanctus Sanctorum, había muros perimetrales de protección, había un tercer muro perimetral, o sea que el templo estaba protegido por áreas grandes, pero la explanada del templo seguía siendo las 15 hectáreas. En este templo, el más hermoso, el más bello, el más suntuoso que ha habido en la historia del templo, fue que hubo la presentación del niño Jesús en el templo. Yo quiero que
que hagamos un recorrido pequeño, porque la Sagrada Familia estaba en Belén, ya había venido de su vida de Egipto. Tiene que ir al templo a cumplir dos preceptos. Uno, la consagración a Dios del niño Jesús. Y dos, la purificación de María Inmaculada. Entonces, María, José y el niño emprenden el camino a Jerusalén, 10 kilómetros. Seguramente llegan a la parte de abajo del templo, compran 2 tortas o 2 palomas, porque ese era lo que debía de pagar una familia humilde que no tenía con qué comprar nada. Entonces De, eran 2 tortas a 2 palomas, de 2 tortas. Nazaret, de Nazaret a Jerusalén, ¿cuántos kilómetros No, hay? bueno, no, pero la familia está en Belén. La familia llega de Egipto, de la huida de Egipto, está en Belén, y de Belén se traslada al templo, a la ciudad de Jerusalén. 10 kilómetros. 10 kilómetros. Sí, la Sagrada Familia ha regresado de Egipto, está en Belén. Y de Belén pasan a Jerusalén, al templo, para cumplir con esos 2 preceptos. Ajá. Bueno, entonces, como recordamos, entonces compran 2 tortos, las 2 palomas, suben unas escalinatas, entran a estos túneles que estamos viendo, suben a la explanada, pasan una de las puertas que es únicamente reservada para los judíos, y aquí hay un encuentro hermoso, hermoso. Está Simeón en el atrio, seguramente en el atrio reservado para las mujeres, y Simeón está buscando al niño. Simeón sabe que ese día se va a encontrar con el Salvador. Y Simeón, buscándolo afanosamente, no tiene ojos sino para Jesús, y lo encuentra. Recordemos el encuentro de Simeón, las palabras que Simeón le dice a María: una espada atravesará tu corazón. Y después de esto sigue caminando y encuentran con la profetisa Ana. Uh-huh. Y siguen caminando, seguramente desconcertados, no saben qué está pasando. Y en ese mismo atrio hay unas escaleras semicirculares, suben los 15 escalones de la escalera semicircular y llegan a la parte de arriba donde está el sacerdote. El sacerdote recibe la ofrenda, bendice a María con un rito de aspersión, y con esta ceremonia el niño Jesús queda rescatado y la Virgen María queda purificada. Abro un paréntesis. Ella, la Inmaculada, se somete a la ley como si estuviera impura. Palabras de José María. Eso me suena. Bueno, palabras de San José María, sí señor. Sí, señor. Y me faltó decirle otras también muy bonitas. Cuando Simeón está buscando afanosamente al niño, Simeón tiene ojos únicamente para el niño. Ojos de enamorado que solo tienen ojos para su amor. ¿También le suena? Sí, claro. Bueno, muy bien. San José María. Entonces, ya haciendo la presentación y estamos haciendo el recorrido como del primer encuentro que tuvo Jesús con el templo, porque después hemos recordado que vinieron muchos más encuentros. Pero entonces la historia del templo sigue, porque el templo, estamos en el tiempo de Jesús, después viene la destrucción del templo en el año 60, 70, y después aparece en el año 135 Adriano, y recordemos a Adriano, porque Adriano llegó a acabar, a desaparecer el templo. Y a desaparecer Jerusalén, que no quedó piedra sobre piedra, lo que nos decía la vez pasada. Sí, señor. Y la orden de Adriano era: hay que desaparecer los cultos judíos y cristianos, y del templo que no quede piedra sobre piedra. Y bueno, ¿y qué tienen las piedras del templo de Jerusalén? Ya hemos nombrado 3 veces las piedras del templo. Las piedras del templo de Jerusalén eran piedras especiales, distintas a todas, distintas, por ejemplo, al muro de las Lamentaciones. Eran piedras de una cantera especial en el color, blancas como el mármol. Aquí la estamos viendo, blancas. El templo tenía unas piedras especiales, blancas como el mármol. Parece mármol, claro. Qué bonito. Otra diferencia, eran talladas de una forma uniforme, cosa de que una piedra sobre la otra no podía pasar un papel. Y la tercera, la más importante para ellos, las dimensiones, las piedras fundacionales, las piedras de cimentación, que se llaman
las piedras angulares. Tenían 13 metros de largo, 3,50 de alto y 3 de ancho. Pesaban 500 toneladas cada piedra. Era un templo indestructible. Y Adriano dice, el templo hay que destruirlo. Entonces las legiones lo que hicieron fue no desmontar las piedras, sino romperlas a pedazos. De las piedras del templo no quedó nada, ni siquiera las piedras angulares. Todo ese escombro de las piedras del templo fueron a parar en la sepultura del Santo Sepulcro y del Calvario. Ya eso lo vimos hace 8 días. Sí, señor. De este templo, la historia de este templo llega a su fin. Terminó, se acabó, desapareció y no quedó ni una sola de las piedras del templo. De una forma impresionante, desconcertante. Años después, los musulmanes toman Jerusalén, toman la explanada, pero yo quería hacer una anotación, porque en el 300, cuando la religión católica, en 380, la religión católica fue la religión oficial del Imperio Romano. Y Teodosio, cuando da el decreto imperial, dice la religión oficial del Imperio Romano es la católica y cualquier otra persona que tenga una profesión distinta será tomada como loco o demente. Porque en el 323 lo que hubo fue simplemente no siguieron persiguiendo a los cristianos. Sí, Ya sí. en el Teodosio fue años más tarde que pasó eso. Teodosio I entonces oficializa la religión cristiana como la religión del imperio. Y en ese momento los cristianos comienzan a construir templos por centenares. Y no solamente en Israel, en el Líbano, en Siria, en Turquía, en Grecia, en todas las partes, en todo el territorio del Imperio Romano se construyeron templos católicos, pero no se tocó la explanada del templo. En la explanada del templo los cristianos no construyeron nada. Después vinieron los templarios, tomaron Jerusalén, construyeron templos y los templarios tampoco tocaron la explanada del templo. No se construyó por nunca respeto a nada en la los explanada judíos. de parte de los cristianos. Pero los musulmanes llegaron, se apoderaron de la explanada del templo, construyeron la mezquita de Omar. No confundamos la de Omar, que queda al lado del Santo Sepulcro. Construyeron la mezquita de la cúpula de la roca, y la mezquita de la cúpula de la roca coincide, mire lo que le voy a decir, coincide con la piedra del sacrificio, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Ismael. Así lo dice el guía musulmán que lo lleva a uno. ¿Ah, sí? Entonces, sí, O así sea, lo dice. cuando uno llega a la explanada, ya El el guía templo. es musulmán. Si el guía es musulmán, le dice a uno eso. Pero Y, la intención musulmana de hacer la mezquita dorada o la mezquita de la roca fue esa, hacer un templo en el sitio exacto donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Ismael. Por eso la promesa de Dios a Abraham es a Ismael y a sus herederos. Por eso o sea, los ismaelitas, eso fue lo que le dijeron a tus amigos, que claro, la roca donde iban a sacrificar era claro, Ismael y no a Isaac. eso es así. Pero es que ellos lo dicen con toda la seriedad y para ellos es algo cierto. Ellos como ismaelitas, como del Islam, son los herederos de la promesa que le hizo Dios a Abraham, porque en esa roca se iba a sacrificar a Ismael. Okay. Hasta nuestros días, hoy, la explanada del templo tiene la mezquita de la cúpula dorada, tiene 2 mezquitas más y en uno de los pasadizos otra mezquita, 4 mezquitas. La explanada la explanada del templo, hoy, en el año 2020, es de los musulmanes, con una presencia en todas sus 15 hectáreas. Okay. Seguimos, padre. Sí, sí. Eh, No, una cosa antes, pues yo no sé si sea cierta o no, pero alguien me decía que los judíos no quieren tocar para nada la explanada del templo porque como el sitio donde estaba el Santa Santorum Sí, es un sitio súper especial, sí. en el momento en que ellos sepan dónde quedaba el Santa Santorum, ya pueden desaparecer todo el resto y volver a hacer lo mismo. Hoy es
pues hacer lo mismo que hicieron los macabeos, por ejemplo, o Ah, hoy sí, también sí, lo de, claro, lo de Elías. claro, Entonces, claro. pero mientras no sepan, no van a tocar nada para evitar también contaminar el sitio con, pues, o dañar o profanar un sitio que es para ellos santo. Bueno, sí, padre. Y hay otra cosa, la explanada del templo es territorio jordano. Cuando uno va a la explanada del templo tiene que pasar por unos filtros de la policía de fronteras de Israel, porque la explanada del templo es de los palestinos, pero lo administra el país de Jordania. Bien, Ah, mire. yo quiero que miremos esta foto porque al frente está la Fortaleza Antonia. Ahí se ven 4 torres de la Fortaleza Antonia. Y esta Fortaleza Antonia quiero nombrársela porque me quiero ubicar en esa fortaleza y en el patio de juzgamiento de la fortaleza, porque ahí en el patio de juzgamiento de la fortaleza es donde Jesús es condenado a muerte. Y ahí es la primera estación. Entonces, quiero hablarle un poquito de esa vía dolorosa que comienza aquí en la Fortaleza Antonia. Usted está viendo ahí unas rayitas que yo hice. Sí, señor. Bueno, Usted es un ¿por qué? arquitecto. La intención que yo tenía era hacer el Via Crucis. Los guías que manejan las excursiones casi nunca lo llevan a uno a hacer el Via Crucis. No, la vía dolorosa, y le muestran a uno la vía dolorosa, pero el Via Crucis no se hace. Entonces, con la intención de hacer el Via Crucis y conociendo que no estaba muy fácil de ubicar las estaciones, me fui a ubicarlas. Este es mi primer recorrido y quiero que ustedes me oigan para que cuando vayan allá, pues sepan que no las van a encontrar fácil. Pero bueno, comenzamos aquí en la primera estación, que hay dos Tranquilo que primeras. ya lo colocamos en YouTube y esto se queda para siempre. Bueno, entonces, esta primera estación está aquí, donde estaba la Fortaleza Antonia, en el patio de, de la Fortaleza Antonia. Ajá. Y siguiendo en línea recta, este primer recorrido lo voy a hacer únicamente para que ubiquemos las estaciones, no más, que eso fue lo que yo hice ese día. Quiero ubicar las estaciones, pero simplemente para ubicarlas, para saber después, volver a hacer el Via Crucis, ya sin necesidad de buscar las estaciones, sino que hacerlas ya, acompañando a Jesús. Así como hacía María, que todos los días hacía el recorrido acompañando a Jesús en esta vida dolorosa. Diego, ¿cuántas cuadras son? Sí, señor, qué pregunta tan buena. Pero de la primera a la 10ª estación son aproximadamente 650 metros. Yo los medí, los traté de medir, pero de la octava a la 10ª no hay forma de medirlos fácil. Pero yo le digo que entre 600 y 650 metros, y no me equivoco, ese es el trayecto que recorrió Jesús con la cruz a cuestas, desde la primera, segunda, hasta la 10ª, que es cuando lo despojan de sus vestiduras. Entre 600 a 650 metros. Ok, gracias. Bien, entonces voy por la línea negra, que es la línea que uno tiene que hacer, porque la línea color naranja es la ruta que siguió Jesús. Vamos bajando hasta una esquina, en esa esquina, volteando a mano izquierda, encontramos la tercera y la cuarta estación. Seguimos, todo esto se llama Vía Dolorosa, y en los letreros de las paredes dice Vía Dolorosa. Volteamos a la izquierda, sigue siendo la vía dolorosa, aunque es la calle del Valle, no importa. Subimos otra vez y ahí aparece la quinta estación, la sexta estación, la séptima estación. Volteamos un poquito y subimos por la misma vía dolorosa que hace un extraño en esa esquina y está la octava estación. De la octava a la novena, no, si seguimos por esa calle, y ahorita les voy a mostrar fotos, si seguimos por esa calle, nos perdemos y vamos a dar a la parte de atrás de la Basílica del Santo Sepulcro. Entonces nos toca devolvernos, coger a mano izquierda, llegar a un puesto donde venden comida, subir unas escaleras, coger una terraza y llegar a la 10ª estación. Y de ahí devolvernos lo mismo por las escaleras, por la terraza, llegar a la calle, seguir la flecha, voltear a mano derecha y llegar a la Basílica del Santo Sepulcro, donde encontramos la 10ª, la 11, la 12, la 13 y la 14. Ah, Bien, mira. entonces, ahora sí vamos a hacerlo, porque este primer recorrido lo hice para poderme orientar. Entonces, la primera estación. En este sitio estaba la Fortaleza Antonia. Ujú. Y el patio de juzgamiento de la Fortaleza Antonia coincide con el patio de esta escuela.
Esta escuela se llama El Omariyé y es una escuela islámica. Estamos en el barrio árabe. El barrio árabe tiene 10, 15 hectáreas y todo alrededor de nosotros es árabe. Por eso esta escuela es una escuela árabe musulmana, se llama El Omariyé. Yo me paré, usted ve que hay una ventanita como azul. Sí. Y más a la derecha arriba hay un escudo negro, negro mate, y ahí perforado está el número 1, número romano 1, y ahí marca la primera estación. Todas las estaciones vamos a ver este escudo negro mate y el número romano que está escrito perforado en el escudo. Ah, mira. Yo me paré aquí en esta puerta azul, nos paramos en esta puerta azul y yo vi que no se podía entrar. Allá no se puede entrar. Pasó un muchacho como de 11 años y me dijo, ¿usted para dónde va? Y le dije, estoy buscando la primera estación. Dijo, pero está cerrado. Como con los árabes, todo se puede mientras haya plata. Entonces, ellos no tienen problema. Oye, ¿Usted qué quiere? ¿Tiene plata? Esto vale tanto. Sí, lo tengo. Entonces me dicen, ¿cuánto hay que dar para uno entrar? ¿Cuántos yo le di dólares? 10 cheques. Yo le di 10 cheques, le dije, mire, ayúdeme a ir a la primera estación. Me dijo, un momentico. Y fue y me abrió la puerta. Él me abrió la puerta. Y entonces entré yo, y hay un inmenso patio, este patio, aquí coincide el patio de juzgamiento, donde Pilatos condenó a muerte a Jesús. Aquí, en este patio, había un camarógrafo, estaban filmando seguramente un documental. Era en inglés, pero yo trataba de entenderle y él le decía la parte jurídica romana, la parte jurídica judía y hablaba de la parte jurídica de la sentencia de muerte. Yo lo oía. Cuando él terminó me pregunta, ¿cómo le pareció? Yo le digo, oh, good, very well. Bueno, entonces, ¿usted habla español? Sí. Y se quedó mirándome, se quedó mirando alrededor y me dijo, estar aquí es estremecedor. Y yo pensé, bueno, este se ve que no es creyente, pero si él me está diciendo eso y me lo está diciendo con tanto sentimiento, es porque cuando uno entra aquí, si es católico, si es un turista, si es paga, lo que sea, puede ser ateo, pero el solo hecho de estar aquí, en este patio, y saber que aquí puede haber sido en un balcón parecido al que vemos ahí, Pilatos sentenció a muerte a Jesús, la verdad sí es estremecedor. Sí, claro. Entonces, la primera estación. La segunda estación, vamos a pasar la calle y al frente de la calle, la calle son de 4 metros de ancho, pasamos la calle, aquí hay un convento franciscano, como donde venimos nosotros, del patio de la escuela, no se puede hacer, no se puede rezar, no se puede hacer el Vía Crucis. Entonces, aquí en este convento están 2 iglesias. Esta es la iglesia de la segunda estación, que es la iglesia de la flagelación. Y enfrentada a ella hay otra iglesia donde podemos rezar la primera estación del Vía Crucis. Entonces, en este conjunto, que es un convento franciscano, podemos hacer las 2 estaciones. Lo que no podemos hacer allá en el patio de l'Omariyé. Pero allá en el patio de la escuela, únicamente se puede entrar el Viernes Santo, cuando los franciscanos organizan el Santo Rosario y hay una multitud de gente que los acompaña y hace el recorrido. De resto, entre semana está cerrado o están estudiando los muchachos. Entonces, la segunda estación, Y convento de los entonces, franciscanos. me perdí, ¿qué día es que se puede entrar? Pues que uno puede dar Viernes 10 por la cheques y tarde. entrar. Viernes por la tarde, cuando los franciscanos organizan el Santo Vía Crucis. Ahí sí pueden entrar y entran por cientos las personas y es una multitud grande que hace el recorrido del Santo Vía Crucis. De resto, entre semana está cerrado o están estudiando. Ok, gracias, Diego. Entonces, ya seguimos calle abajo y aquí en toda la esquina encontramos 2 iglesias de los católicos armenios. Una, yo creo que ustedes ven a la izquierda, el escudo negro arriba tiene unas perforaciones que nos indican que es la tercera estación, y a la derecha también el escudo y se ve claramente que dice la 4ª estación. Estas son 2 iglesias de los armenios, bellamente decorados, y en la que dice tercera estación está el Santísimo a perpetuidad. Y se puede entrar sin problema. Se puede entrar sin problema, se puede quedar el tiempo que quiera. Estamos ya en la tercera estación.
Vamos entonces, seguimos el recorrido por la calle y encontramos la cuarta estación. Bueno, espera un momentico, porque es que en la segunda estación, que es la iglesia de la flagelación, Jesús carga con la cruz. La tercera estación. Esa es la tercera, Jesús cae con la cruz. Jesús cae por primera vez. Así, perdón. Ahí está. En la parte de arriba, Jesús cae por primera vez. Está la imagen de Jesús tallada en mármol. Y a mano derecha vemos la cuarta estación. Jesús encuentra a María, su Santísima Madre. Ahí donde está el Santísimo Sacramento expuesto a perpetuidad. Seguimos por la misma calle y encontramos la quinta estación. Simón ayuda a llevar la cruz. Es una capilla de los franciscanos, muy antigua, desde el siglo XIII, siempre está abierta y uno puede entrar y ahí hacer su tercera estación. ¿Cuánto hay de esa primera caída ahí? De esta primera caída termina uno la esquina, que son 20, 30 metros, y sube 10 metros y llega a esta quinta estación. Okay. Seguimos derecho por la misma calle. Sí, no hay pérdida. Y estamos en la sexta estación, una piadosa mujer enjuga el rostro de Jesús. La tradición dice que esta era la casa de Berenice de Cafarnaún, en latín, la Verónica. Hay un oratorio y encima hay una iglesia greco-latina. También, bueno, aquí es que abren de vez en cuando, porque es que yo 2 veces que pasé, las 2 veces estaba cerrada. La tercera vez estaba abierta. Pero aquí se puede entrar libremente y hacer la sexta estación. Seguimos por la misma calle y ya terminando esa calle encontramos esta pequeña capilla, caben 20 personas. Es la séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Es de los franciscanos, se puede entrar, a mano derecha está un pequeño saloncito y ahí puede uno hacer su oración. Vamos a buscar la octava. Entonces, miren la foto, cogemos a mano izquierda, un poquito a mano izquierda, 3 metros a mano izquierda y contra la pared vemos una piedra, una cruz y arriba vemos el escudo. Ese escudo negro marca la octava estación. No hay capilla, no. Uno tiene que pararse, la gente pone una mano en esa cruz de piedra que está ahí, se reza y ahí parados en la calle se hace la octava estación. Un aviso que dice Vía Dolorosa. Esta es Vía Dolorosa. Y si ustedes ven al fondo y uno camina por esa que es la Vía Dolorosa, se pierde, no llega a ninguna parte y va a dar atrás de la Basílica del Santo Sepulcro. Entonces, aquí tiene que uno devolverse. Y aquí es donde yo les digo, uno se devuelve, camina unos 10 metros, sube por unas escaleras, se sube por una terraza y después de que se sube a la terraza encuentra esto en el fondo del pasadizo. Solo. Esta es la novena estación. Jesús cae por tercera vez. A mano derecha hay una cruz de madera. Y esa es una iglesia copta de San Antonio. Venga, miren usted, en el fondo, a mano izquierda hay una puerta. Sí. Bueno, esa es la puerta del convento de los etíopes. Yo entré por esa puerta porque estaba abierta. Y cuando entré, me recibió un sacerdote etíope. No sé si se dice sacerdote o monje etíope. Cuando cruzaron la puerta, está encima de la Basílica del Santo Sepulcro. Y acuérdense en que los etíopes les correspondió los techos del Santo Sepulcro. Entonces, cuando uno llega ahí y pasa esa puerta, ya está encima de la Basílica del Santo Sepulcro. Conocí entonces el convento, un pequeño convento, unas piezas, diría yo, una capillita pequeñita donde está San Miguel Arcángel, y bajé al primer nivel, que es donde queda el Santo Sepulcro. San Miguel Arcángel. Tu santo protector. San Miguel Arcángel, sí señor. En la iglesia de los etíopes está la imagen de San Miguel Arcángel. Bueno, esto es lo que ustedes van a ver de Vía Dolorosa. La gente, el mercado, muchas cosas para ofrecer. Y entonces uno, cuando llega a Vía Dolorosa y encuentra todo este mercado, entonces uno ya no es peregrino, ya no es ni historiador ni político, sino que ya es comprador compulsivo. Y comienza a buscar el famoso aceite de argán. El aceite de argán, ¿y eso para qué sirvió? Sí.
que para el pelo, pero entonces hay que tener, yo quiero que ustedes vean esta imagen, porque esa imagen es lo que ustedes van a encontrar. Nosotros no hicimos eso, pero uno sabe a qué va. Bueno, padre, venga, hemos hecho 2 recorridos. Un recorrido que fue el primero que yo hice, ubicando las estaciones. El segundo recorrido, entrando a las iglesias y confirmando que ahí fueran las estaciones. Sí. El tercer recorrido lo hice yo con Gloria, que fue el más hermoso de todos. Y quiero leerles unas palabras. Yo sé que usted las conoce. Porque en este recorrido la idea es acompañar a Jesús. La idea es hacer lo que hacía la Virgen María. La Virgen María todos los días hacía el recorrido. Recorría los pasos de Jesús. ¿Quieres acompañar de cerca, muy de cerca a Jesús? Abre el Santo Evangelio y lee la Pasión del Señor. Pero leer solo no. Vivir. La diferencia es grande. Leer es recordar una cosa que pasó. Vivir es hallarse presente en un acontecimiento que está sucediendo ahora mismo. Ser uno más en aquella escena. Palabras de San José María. San José María. Muy bien. Entonces, eso fue un regalo. Yo me acuerdo que le dije, Gloria, démonos un regalo. Llevamos el librito del Via Crucis meditado José María. Hicimos con todo despacio, sin afán, sin la prisa del guía, y estación por estación nos deleitamos pudiendo sentarnos es que no hay necesidad ni de pena, solamente sentir, dejarse sentir por lo que uno está viviendo. Y así hicimos las 14 estaciones y terminamos en el Santo Sepulcro. Qué bonito. Bueno, entonces, ya hemos terminado la Vía Dolorosa. ¿Qué horas son? Faltan 5 minutos. Faltan 5. Bueno, faltan 5. Padre, una anotación, bueno, si ya me dieron permiso de hacerlo. En la convivencia a Gloria no la llevaron a hacer el recorrido del Via Crucis. No se hizo el Via Crucis. No. No, porque es que no lo hacen, ningún guía lo hace. ¿Por qué? Por tiempo. Porque es que son días contados y no se puede perder tiempo. Bueno, nosotros sí, por eso cuando vayamos tenemos que hacer. Padre, voy a hablar desde el cenáculo, que es algo muy importante. El cenáculo, la palabra cenáculo es para nombrar el sitio, el lugar donde tuvo el acontecimiento de la última cena de Jesús con sus apóstoles. Sí, señor. Este cenáculo se hizo una gran basílica que se llamaba la Basílica de Santa Sion, pero esa basílica fue destruida por los musulmanes. Y en 1524 fue convertida en mezquita porque decían los musulmanes que debajo, este es un segundo piso, habían dos espacios con 2 iglesias. En el primer piso había uno que era donde se recordaba el lavatorio de los pies, y en este segundo piso la cena, la última cena del Señor. Entonces, dicen los musulmanes que en el primer piso está la tumba de David. No está el cuerpo presente, pero es la tumba de David. Y con ese pretexto los musulmanes se quedaron con el edificio. No, sí permiten la entrada, en esa época permiten la entrada a los cristianos, pero no se puede celebrar la misa. Pero en 1948 los israelitas toman este edificio, se quedan con el primer piso y este segundo piso, que lo llaman el salón del segundo piso, pues hay libre entrada a los peregrinos, a los cristianos. No se puede celebrar misa, únicamente uno tiene que buscar, y no por cenáculo, sino por salón del segundo piso, porque todas las señales que están en las cuadras aledañas dicen con flecha, salón del segundo piso. Uno está buscando el cenáculo, no está buscando un salón del segundo piso. Pues no claro. dejan poner cenáculo, sino salón del segundo piso. Pero cuando uno ya llega, se encuentra con este espacio solo, desmantelado, no hay nada. Aquí únicamente 2 papas han podido celebrar la misa. Juan Pablo II y el Papa Francisco. El Papa Francisco la celebró en el 2014. Entonces, como nosotros estamos sin cenáculo, los franciscanos hicieron en el convento de los franciscanos, hicieron una iglesia que se llama el Cenacolino.
Y en ese cenaculino, entonces, vamos y nosotros recordamos la última cena del Señor. ¿Qué tan lejos queda del cenáculo? Del cenáculo original a este cenáculo, en minutos, 3 minutos. Okay. Y 3 minutos a pie o en carro. 100 metros. Eso es cerquitica, es muy cerquita, sí, señor. Okay. Bueno, ¿y por qué quiero yo terminar? Porque ya se nos acaba el tiempo, quiero terminar con este cenáculo, por algo muy importante. Quiero que nos situemos en el día 22 de marzo. El día 22 de marzo de 1994, en esta iglesia del cenáculo. Míreme la imagen. El beato Álvaro del Portillo celebra la Santa Misa ese día por la mañana. Padre, es una cuña que le va a poner. Habla. Mire la imagen y mire a la izquierda. Ahí está Javier Chavarría. Sí, hay una foto donde yo estoy en el lugar de Javier Chavarría siendo acólito de la misa. ¿Y la tiene ahí? No, yo tengo que, en alguna parte tiene que estar, y yo sé que las compañeras de Gloria que estuvieron en la convivencia lo tienen, porque cuando a mí el padre me dijo, Diego, sírvame de sacristán, yo le dije, padre, pero un momentico yo les voy a decir que me tomen fotos por cantidades. Y fui donde Gloria y le dije, Gloria, voy a ser el sacristán. En el altar en que el beato del Portillo celebró su última misa, y entonces le dije, tómeme fotos, y yo fui el sacristán en esa misa. Qué bueno. Estamos en el 22 de marzo por la mañana. El beato Álvaro del Portillo celebra la Santa Misa. Por la tarde se va a Tel Aviv, llega a Roma. Y el 23, al otro día, no habían pasado 24 horas de esta misa, el beato Álvaro del Portillo muere a las 6:30 de la mañana. Tenía 80 años, los había cumplido hace 12 días, porque el cumpleaños es el 11 de marzo. Entonces, hacía 11 días había cumplido los 80 años. Sí, me acuerdo del dolor. Sí, entonces esto para mí fue un recuerdo hermoso, precioso. Yo saber que estaba yo siendo el acólito en este altar donde el beato Álvaro del Portillo, así como Jesús celebró su última misa, así como el Señor Jesús celebró la última cena con los apóstoles, el beato Álvaro del Portillo está celebrando su última misa. Es que hay una sincronía que la verdad no puede ser casualidad, tienen que ser cosas de Dios. Sí, sí. Qué bonito. Me encanta. Entonces, yo creo pues que ya estamos encima del tiempo y aquí podemos terminar. Diego, Padre. Dios te pague. Deje de compartir pantalla y muestres, hermano, para que la gente se despida de usted. Ah, bueno. Bueno, y a ver, me recomendaron no comparta mucha pantalla porque cuando yo salgo en pantalla, entonces se comienzan a cortar el internet. Entonces, yo me despido, Diego. Muchas gracias por todo. Muchachos, despídanse de Diego, porfa. Muchas gracias. Hasta luego y muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Diego, gracias. Muchas gracias. Dijeron muchísimas gracias, de corazón. Muchas gracias. Quedamos iniciados todavía. Gracias, muy bueno, muy bueno. Gracias. Gracias. Muy buen relato. Muchas gracias por todo. Gracias. Con ganas de ir. Padre Jaime, encantado de conocerlo por este medio. Igual, un abrazo. Bueno, Antonio, Un buen amigo de Mauricio Pardo. Un abrazo. Ahí está, venga, ahí está el nieto mío, José María. Miren lo que ahí está rascando de la cabeza. Miren, a él. Ay, qué Es su nieto. Hola, José María. Bueno, pues felicitaciones a Juan David. mucho, José María. Buena descripción. Bueno, Adiós, gracias. 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 Recemos una Ave María, Painos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora de nuestra muerte. Amén. Bueno, niñas, muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias, Diego. Chao, chao.